Sé que es difícil renunciar a la creencia en la historicidad de la Escritura. Cuando llegué por primera vez a Los Ángeles fue en 1945. En ese momento, fui invitado por un hombre muy prominente en el campo metafísico a dar una serie de conferencias sobre la Biblia. La noche que llegué, iba a dirigirme a 400 o 500 de sus graduados. A unos 5 minutos antes de subir al escenario, el hombre me llevó aparte y me dijo que no podía hablar de la no historicidad de la Biblia, porque enseña la Biblia como historia y no quería que su gente se perturbara. Le agradecí, le dije que porque era su invitado, acataría su decisión esta noche, pero en el futuro no podía decirme qué decir. Luego le recordé la Escritura: si es correcto ante los ojos de Dios escucharte a ti en lugar de a Dios, tú lo juzgarás. Solo puedo hablar de lo que he visto y oído. Sé que la Biblia no es históricamente verdadera, pero es eternamente verdadera. Los registros registrados allí son para siempre y para ser experimentados por todos. La Escritura es una revelación de verdad que lleva consigo tal certeza que no puede negarse. Habiendo escuchado la verdad de alguien que la ha experimentado, puedes sentir que mi mensaje es demasiado difícil de entender, pero cuando te sucede a ti, la duda se va, porque conoces la verdad por experiencia. Cada historia es verdadera, pero no como se registra. No estaban escribiendo historia secular, sino historia divina o sagrada, que es para siempre. No es algo que sucedió en el pasado o que vendrá, se ha alcanzado el clímax y siempre se alcanza cada momento en el tiempo. El Jesús de la Escritura está sentado aquí esta noche. Y su Hijo, testificando de su paternidad, está escondido en ti. En el Salmo 54, se le dijo a Saúl que David estaba escondido dentro, tal como les estoy diciendo ahora. David está escondido en ti y saldrá cuando ocurra una explosión dentro de ti. Y cuando veas a David, estará de pie. Es por eso que creo que Browning tuvo la experiencia, porque el simbolismo que usó es perfecto. Mira al Cristo de pie. Cuando vi a David, yo estaba sentado pero él estaba de pie. La palabra Cristo significa el Mesías. Estando frente a Saúl, David habla de la venida del Mesías, diciendo: su rostro será como mi rostro. Será un hombre como yo. Vas a amar al Mesías y él te amará para siempre. Esta relación entre tú y David es una de amor infinito y es para siempre. Aquí David le está diciendo a Saúl que él es el Mesías, porque él es el Cristo, el ungido del Señor. Luego dijo: una mano igual a esta mano abrirá la puerta de una nueva vida para ti. Y estando frente a él, dice: mira al Cristo de pie. Pero Saúl no pudo entender. Los que leen a Browning pierden este punto porque está en conflicto con sus ideas fijas sobre Jesús. Piensan que Él es el Cristo, pero yo les digo, Jesús es Dios el Padre, cuya última revelación al hombre es el regalo de sí mismo. Dios se da a ti enviando a su Hijo a tu corazón, clamando: Padre, revelando así tu verdadera identidad. Hasta entonces no sabes que eres Jesús y permaneces confundido por el oír de muchas creencias diferentes. Hablo de esto solo desde el púlpito donde vienes a escucharlo, pero nunca iría a tu casa y ofrecería esta información voluntariamente. Eso sería tonto y completamente fuera de lugar. Estaría tomando mis perlas y arrojándolas ante aquellos que aún no están calificados para recibirlas, así que no los perturbo. Pero tú, que lo sabes, estás llamado a expresar lo que sabes. Y tú que estás movido a enseñar, enseña las verdaderas palabras del patrón que te he dado, pero no cambies el patrón. Pablo llamó al patrón mi evangelio. Pablo estaba muy orgulloso del hecho de que había nacido judío, diciendo: nací de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, un fariseo de los fariseos. Luego, todo se desplegó dentro de él y se dio cuenta de la no historicidad de su propio gran libro, pero su verdad. Reconoció a los personajes registrados allí como estado eterno a través del cual debe pasar cada individuo. Un día experimentarás el estado de Abraham y sabrás lo que es realmente la fe. Cuando veas a ese gigante de hombre apoyado en un árbol, verás una serpiente enrollada alrededor de su tronco. La serpiente tendrá una cara humana con la expresión más sabia.
En Génesis se registra a la serpiente como la más sabia de todas las criaturas de Dios. Y verás que los ojos de Abraham están mirando hacia el tiempo, como se registra en el libro de Gálatas. La Escritura, viendo que Dios justificaría a todos por la fe, predicó el Evangelio de antemano a Abraham. Así que, antes de que ocurrieran los eventos, Abraham vio el fin, y cuando lo miras, su atención se centra, no en la distancia del espacio, sino del tiempo. Y el árbol debajo del cual se encuentra parece el cerebro humano. Cuando veas a Abraham, sabrás que estás viendo el comienzo del viaje. La sabiduría está presente en forma de serpiente y la fe está presente en forma de Abraham. Su nombre cambió de Abram, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de la multitud. El cambio ocurrió cuando se agregó la letra E. Esta letra lleva el símbolo de la gracia. Así que la gracia se puso en el nombre para indicar que Dios se había dado a sí mismo a su creación, la obra de su mano. Poniendo el regalo de la gracia en el nombre del Padre de las multitudes, comienza el viaje. Así que, cuando leas la Escritura, trata de tener en cuenta que estás leyendo sobre estados infinitos de conciencia, que son eternos. Recuerda que eres Jesús, y cuando encuentras al Cristo has encontrado al Señor ungido, que es David. Lo conocerás porque vendrá a ti en espíritu y te llamará Padre. Entonces, ¿cómo puedes ser su hijo? Porque las palabras Padre/Hijo son intercambiables. Yo y mi Padre somos uno. El que me ve, al Hijo, ve al Padre. Siempre mantén esto en mente cuando leas la Escritura. Si aceptas lo que te he dicho esta noche, la vida será mucho más fácil para ti. Sabiendo esta verdad, ya no puedes pasar la pelota, pero sabiendo que eres el Señor, puedes hacer cualquier cosa, porque eres toda imaginación y la imaginación crea la realidad. Puedes imaginar cualquier cosa y sostenerla con fe. A medida que caminas en la fe de que lo que has imaginado es así, se hará así. Esto lo sé por experiencia. En 1943, cuando salí del ejército, estaba buscando un apartamento. Mi esposa y yo habíamos determinado cuánto íbamos a pagar por él, pero cuando encontramos el apartamento, el alquiler era más de lo que habíamos planeado pagar. Al darme cuenta de esto, mi esposa dijo, bueno, eso no está demostrando este principio, ¿verdad? No dije nada. Simplemente pagué los meses de septiembre y octubre, pero cuando fui a pagar el alquiler de noviembre, el gerente dijo, tengo una disculpa que hacerte. Una autoridad de la ciudad vino y revisó mis libros. Descubrió que el apartamento que tienes anteriormente se alquilaba por menos. Luego me citó la nueva cifra de alquiler, que era el monto que originalmente había elegido pagar. Me llevó 3 meses ser fiel a lo que había imaginado que estaba pagando, aunque durante ese tiempo estaba pagando más. Pero, como el alquiler reducido era retroactivo al día en que me mudé, lo recuperé todo al principio del tercer mes. Me comprometí en mi imaginación a lo que iba a pagar. Fui a buscar, y porque iba a pagar más, a sus ojos, me dio todo tipo de concesiones que no habría hecho si le hubiera pagado lo que el inquilino anterior. En primer lugar, nos permitió elegir el papel tapiz, los colores y las habitaciones que queríamos pintar. Incluso construyó un estante para libros para mí que cubría una pared entera, para todos mis libros. Hizo todo lo que quería, pero si hubiera entrado allí y hubiera obtenido el alquiler por la cantidad que dije que pagaría, no me habría construido el estante de libros, no me habría dado el papel tapiz ni habría pintado el apartamento entero según mis especificaciones. Solo entonces se redujo el alquiler a la cantidad que había imaginado que sería, y nos quedamos allí casi 14 años. Te digo, la imaginación no te fallará si eres fiel. ¿Qué podría decir cuando me enfrentaron con la negación de mi suposición? Nada. Simplemente no me rendiría, y cuando llegó el momento adecuado, mi suposición se convirtió en un hecho. Te insto a que te fijes una meta alta. Supone el sentimiento de que se ha alcanzado y duerme en ese sentimiento. Persiste y te prometo que nada en este mundo puede robarte lo que has asumido.
Pero lo más importante es saber que lo que está alojado dentro de ti es el plan de redención de Dios, y solo Él se redime a sí mismo. Dios bajó al mundo y se alojó en ti. Ahora va a descubrir quién es, porque es en ti como persona que se revela la naturaleza de Dios.